Me preocupa, escuchando su intervención y la del resto de portavoces, el desconcierto que nuestros debates sobre política económica pueden provocar en los ciudadanos que nos escuchan o que sigan este debate por los medios de comunicación, porque se les transmiten visiones tan radicalmente diferentes de la realidad que parecen corresponder a países diferentes. Escuchándola a usted, vivimos en el mejor de los mundos posibles, en el mundo de Cándido, en la novela de Voltaire, y escuchando otros discursos vivimos en una situación poco menos que apocalíptica. Y eso tiene que desconcertar a cualquiera porque al fin y al cabo estamos hablando de la misma realidad. No puede haber una discrepancia tan enorme en los hechos. Si queremos un debate público de calidad, que es lo que los ciudadanos se merecen, deberíamos ponernos de acuerdo en los hechos. Luego podríamos debatir sobre las causas que nos han llevado a esos hechos. Podríamos debatir sobre las medidas de política económica para mejorar la situación, pero al menos en los hechos deberíamos ponernos de acuerdo. Y con ese espíritu hay que constatar, como usted ha hecho en su intervención, que hay una serie de hechos positivos en la economía española. Yo tengo un tiempo de intervención más corto que el suyo, pero por citar los más significativos. Hace un año aproximadamente había escenarios catastróficos que eran probables y hoy esa probabilidad ha disminuido considerablemente. Ha habido un descenso claro en la prima de riesgo. Hay un comportamiento del sector exterior bueno en las exportaciones de bienes y también en las exportaciones turísticas. Y hay síntomas de que la economía está tocando fondo, de que ya ha tocado fondo en la reducción del PIB y de que está cerca de tocar fondo en la destrucción de empleo. Nosotros, créame, celebramos estos datos positivos, como no puede ser de otra manera. Celebramos estos datos positivos sin ninguna reserva. Otra cuestión es que si nos ponemos de acuerdo en los hechos, deberíamos citar todos los hechos, porque usted ha hecho una selección muy curiosa de los hechos. Ha cogido el cuarto lleno, medio lleno del vaso y ha olvidado los tres cuartos medio vacíos. De nuevo, por razones de tiempo, no puedo hacer una enumeración exhaustiva de todos los hechos igualmente fehacientes, negativos, que aquejan a nuestra economía. Pero por citar de nuevo algunos de los más significativos, en el mercado de trabajo, la última EPA nos sigue hablando de una tasa de paro del 26%, que en algunas comunidades, Andalucía, Extremadura, Canarias, supera el 30%, que es mayor del 50% para nuestros jóvenes, y son datos que duplican claramente los de la Unión Europea. Ahora está empezando a caer el paro, pero no porque se cree empleo, solo porque está disminuyendo la población activa, es decir, porque hay gente que abandona la búsqueda por desesperanza o abandona el país. Nos parece un poco prematuro celebrar esto. La tasa de cobertura de estos parados está cayendo, va camino del 60% y esto supone que más de 3 millones de estos parados han perdido toda cobertura. La tasa de pobreza está aumentando, incluyendo la infantil, está superando el 20%. Los salarios están disminuyendo, el empleo, los contratos que se firman son precarios, un 93% del empleo que se firma, de los nuevos contratos, son temporales, un 93%. En fin, estos también son datos constatables de la realidad referidos al mercado de trabajo. Usted los ha olvidado en gran medida en su exposición. Respecto al sistema financiero, el coste público de este rescate, según la última versión oficial, va a ser cero, pero hay entidades que se privatizan por 1.000 millones en los que se han metido 9.000 millones de dinero público. Usted ha dado por solucionado el problema de los preferentistas, pero ellos no parecen compartir su opinión. El crédito sigue disminuyendo, la morosidad sigue aumentando, la deuda pública va camino del 100% del PIB. Estos también son hechos que no he oído en su exposición. Hay un enorme esfuerzo fiscal que realizan los ciudadanos, pero repartido muy desigualmente. Continuamente sube el precio de la electricidad. Hay inseguridad jurídica en el sector de las renovables, por la incertidumbre fiscal en el futuro. Está en cuestión la independencia de los reguladores, incluso ahora de la agencia tributaria. Hay problemas de corrupción que llegan a altísimas esferas del Estado. Hay inestabilidad institucional, la situación que ahora se vive en Cataluña. Estos son también hechos. Si queremos ponernos de acuerdo en los hechos, vamos a citarlos todos. Pero si estos son los hechos, y en esto ya hay dificultades para ponernos de acuerdo, más difícil va a ser ponernos de acuerdo en el resto, porque a partir de estos hechos incompletos, ustedes construyen un discurso, un relato, como se dice ahora, está de moda decir ahora, que no podemos compartir en absoluto. En primer lugar, tenemos discrepancias legítimas sobre las causas que nos han llevado a esta situación, sobre las causas. Su relato es, llegamos al gobierno, había una situación delicadísima y la culpa es del gobierno anterior.
Bien, es cierto que el gobierno anterior tuvo una gestión nefasta. Nosotros lo criticamos en la 9ª legislatura. Es cierto que tardó en reaccionar, que negó la crisis, que tomó medidas equivocadas, pero no menos cierto es, en nuestra opinión, que el partido que sustenta su gobierno en muchos de los temas es corresponsable del gobierno anterior, porque si lo que nos llevó a la crisis fue la situación de las cajas de ahorro, cajas como Bankia, cajas como la CAM, bancos como el Banco de Valencia, estaban gestionadas por personas cercanas al Partido Popular. Si lo que nos llevó a la crisis fue el exceso de gasto autonómico superfluo, o en los ayuntamientos, ahí está la situación de la Comunidad Valenciana, ahí está la situación del Ayuntamiento de Madrid y de Valencia. Si hubo una burbuja inmobiliaria, esa burbuja se empezó a gestar en épocas en que ustedes estaban en el gobierno. Por lo tanto, ese relato de qué desastre nos hemos encontrado y nosotros hemos tenido que hacerle frente, bien, como mínimo consideramos que son corresponsables de las causas que llevaron a ese desastre que había cuando ustedes llegaron al gobierno. Y lo mismo sucede con el otro campo de debate legítimo. Bien, hay unos hechos, hay unas causas que nos llevan a esos hechos, hay un debate legítimo sobre las medidas de política económica para mejorar esa situación. Ahí su relato también es muy claro. Bien, hemos hecho la única política posible. Es cierto que ha sido dolorosa, pero es la única política posible. Bien, yo no puedo resumir en 2 minutos lo que hemos estado 2 años debatiendo en este Congreso, pero por supuesto que no creemos que sea la única política económica posible. Había que reducir el déficit público, por supuesto, pero la composición del recorte del gasto que ustedes han elegido, recortando sanidad, educación, I+D, y no recortando mucho más fuertemente otra serie de cuestiones que siguen pendientes, entes no administrativos de las administraciones territoriales, sigue habiendo 4.000, diputaciones nos han suprimido, ayuntamientos nos han fusionado, tribunales de cuentas autonómicos, consejos económicos y sociales, etcétera, etcétera. Había otra posibilidad de una composición distinta en el recorte del gasto. En el tema fiscal, ustedes han optado por una amnistía fiscal y gravar sobre todo a las rentas del trabajo dependiente, pero había otra opción de más fuerza en la lucha contra el fraude y un cambio en la carga fiscal, no hacer al que pagaba 45 pagar 55, sino al que pagaba 0 o 10 pagar 45. En el tema de la reforma laboral, sabe que nosotros defendemos el contrato único indefinido, que creemos que no habría llevado a estas situaciones de incremento de la precariedad que estamos viviendo. Por tanto, por supuesto que creemos que hay otra política económica posible. Me podrá decir, y me dirá también el portavoz del Partido Popular, bueno, usted dirá lo que quiera, pero los hechos nos reivindican. El hecho es que la economía se está estabilizando y además usted lo ha reconocido al principio de su intervención. Bien, efectivamente, la economía se está estabilizando, pero no estamos en la Rusia soviética. El Gobierno tiene cierta capacidad de actuación sobre la economía, pero hay muchas más causas y variables que están actuando sobre la economía. En nuestra opinión, esa estabilización de la economía tiene mucho más que ver con esas causas que ustedes no controlan que con su política económica. Una tiene que ver con la propia duración de la crisis. Llevamos 6 años de crisis económica. Usted sabe que la economía tiene elementos automáticos de estabilización. Después de 6 años de destrucción de empleo, de caída de la producción, llegamos a unos niveles de destrucción de tejido productivo de empleo que lo que queda es relativamente sano y que las empresas empiezan a necesitar renovar su maquinaria, los consumidores renovar sus bienes de consumo duradero. La economía funciona por ciclos y bastante largo está siendo este ciclo de caída, ¿no? Desde luego, las crisis, por duras que sean, no son eternas y tienen algunos elementos automáticos de estabilización. Y por otro lado, estamos integrados en la Unión Europea y las medidas europeas han tenido que ver con la estabilización. El Banco Central Europeo, con su compromiso de apoyo, cambió radicalmente las expectativas y la Unión Europea ha dado más plazo para cumplir el objetivo de déficit. En nuestra opinión, todo esto tiene mucho más que ver que sus medidas de política económica con la estabilización económica. Y la prueba de ello, en nuestra opinión, es que se está estabilizando la periferia europea en su conjunto, no solo España. Está cayendo la prima de riesgo también de Italia, de Portugal. Y por eso quería hacerle esta única pregunta. ¿Cómo en su esquema, en su explicación, en su relato, encaja esto? ¿Es tan benéfica la política económica del Gobierno Rajoy que esto está beneficiando a Portugal o Italia? ¿O serán otro tipo de políticas europeas las que están fundamentalmente conllevando esta estabilización? Por resumir, hay hechos positivos en la economía española que celebramos sin ninguna reserva. Creemos que hay muchos hechos negativos que usted ha soslayado, por desgracia.
y consideramos que su partido tiene mucho más que ver, de lo que usted ha dicho, con el inicio de la crisis en España y tiene mucho menos que ver con su salida de lo que nos ha explicado en su intervención.